Estamos en vivo. Pues muchas gracias a todos y a todas quienes nos escuchan y nos siguen en nuestra página, la ENA ACDC. La ENA ACDC es un esfuerzo que ya la semana pasada cumplió un año para tratar de acercar a nuestros colegas, a nuestros estudiantes, nuestras investigaciones, nuestras ideas, nuestras locuras, nuestros intereses, nuestras diferencias también, justamente a través de una vía que se ha convertido en pues, un espacio de expresión libre múltiple, que es justamente Facebook. De tal suerte que el día de hoy estamos cumpliendo pues un año y casi una semana y no encontramos una mejor manera de celebrarlo que armar este ciclo de conferencias sobre pues, un tema que aparentemente puede ser muy árido, muy complejo, pero que es total y absolutamente irrecusable dentro de la formación de las y los antropólogos, que es la teoría antropológica. Y el día de hoy tenemos ya nuestra cuarta sesión que hemos dedicado justamente a la teoría conocida como neoevolucionismo, que nosotros en la carrera de etnología cursamos en cuarto semestre, en antropología social en un semestre muy, muy similar, y que es una teoría que, como ustedes escucharán, tiene una vigencia extraordinaria en más de un sentido. Y bueno, pues lo que hicimos fue tocar la puerta de nuestros colegas de antropología social y nos mandaron a una de sus superstars, que aparte muy cercana, muy querida en los pasillos de la ENA, de una ENA que extrañamos todos y todas. Y bueno, alguien a quien yo no conocía mucho, pero este último año me ha tocado debatir, hablar, coincidir, discrepar, siempre con este talante tan humano que es el de Manola Sepúlveda Garza. Yo le voy a pedir a Jimena que nos haga el favor de presentarla de manera formal y pues de todo corazón, Manola, es tu casa. Gracias por estar con nosotros y que haya una muy buena sesión. Jimena, por favor, gracias. Sí, gracias, Carlos. Gracias, doctora, también. Bueno, yo les voy a dar una pequeña semblanza de la doctora Manola Sepúlveda, profesora investigadora de tiempo completo de la ENA y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. En esta sesión nos va a presentar una conferencia que, bueno, lleva por título Leslie White y Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Sí, continuidad de dos posiciones teórico-metodológicas del neoevolucionismo del siglo XX. Entonces, sin más, ya los voy a dejar con la doctora Manola. Adelante, doctora. Gracias. Pues gracias por la invitación y bueno, gracias también al público que me escucha, ¿no? Que espero que sean muchos de mis estudiantes de la ENA que aprecio y que extraño. Bien, mi trabajo lo titulé como Leslie White y Darcy Ribeiro, continuidades de dos posiciones teórico-metodológicas del neoevolucionismo del siglo XX, como bien lo mencionó Jimena, ¿sí? Y en esta exposición coloco especial énfasis en el papel que tiene la energía y la tecnología como base para el desarrollo social. Estos aspectos han sido considerados como piezas claves en la teoría arqueológica y antropológica desde el siglo XVIII y XIX. En ese entonces, en una perspectiva del progreso, se creía en una secuencia tecnológica de edades de piedra, bronce y hierro. Más tarde, Leslie Henry Morgan, que nace en 1818 y muere en 1881, considerado uno de los padres de la antropología moderna, en su libro La Sociedad Antigua, intentó completar las evidencias arqueológicas con datos etnográficos e históricos de modo explícito. Y en la clasificación de lo que consideró grupos étnicos, él señaló las etapas del salvajismo, barbarie y civilización, que en cierta forma concuerdan con las edades anteriormente señaladas de piedra, bronce y hierro. Estas etapas de desarrollo de la humanidad estaban definidas por una tecnología ligada a la subsistencia del grupo, tipos de familia, sistemas de parentesco y organización política específicos. Para Morgan, el factor de cambio social estaba definido por la prohibición del incesto,
lo cual había ocasionado el cambio del salvajismo inferior al salvajismo medio, y luego por el desarrollo de la propiedad privada, la familia monógama, la patrilinealidad, la escritura y la sociedad política, con lo que se inició la civilización. La obra de Morgan tuvo un gran impacto en el pensamiento de Engels, quien escribió El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, y más tarde fue considerado como uno de los ideólogos de la Revolución Rusa. Es decir, la Revolución Rusa tuvo un grupo importante de ideólogos en el que se incluye Marx, Engels, Darwin, y entre otros se incluyó a Morgan. Dice, sin embargo, ese éxito no lo tuvo en su país. Su trabajo fue poco valorizado y en contraposición tomaron fuerzas los planteamientos de Frank Boas, quien se consideraba el máximo representante del particularismo histórico norteamericano y enemigo del evolucionismo social. En su opinión, el evolucionismo era una teoría que reforzaba el etnocentrismo de Occidente, estaba demasiado cerca a las ciencias duras, es decir, a la biología, y seguía una lógica deductiva derivada de una visión unilineal del desarrollo universal. Señaló la autonomía analítica de la antropología como ciencia distinguiéndola de otras ciencias naturales y propuso una metodología basada en la observación empírica de culturas, de sociedades culturales específicas. Según uno de los seguidores de Morgan en los Estados Unidos, fue Leslie White. Leslie White nace en 1900 y muere en 1975, quien se mantuvo en la convicción de que la teoría evolutiva era el principio válido para realizar una teoría de la cultura en singular. En 1949 escribió La energía y la evolución de la cultura, que es el texto que vamos a trabajar el día de hoy, e introdujo las leyes de la termodinámica en el análisis social. Otros antropólogos norteamericanos tipo Julian Stewart, Gordon Childe, Eric Wolf, entre otros, continuaron con una perspectiva neoevolucionista combinada con los planteamientos del particularismo histórico, pero sus esfuerzos fueron modestos. No se plantearon analizar la evolución de toda la humanidad, sino realizaron investigaciones concretas de pueblos en diversas partes del mundo con una perspectiva histórica dirigida a demostrar la pluralidad de formas de evolución. Los trabajos de este sector de investigadores, frecuentes en los años 60 y 70 del siglo XX, se enfrentaban a las investigaciones de tipo funcionalista y estructuralista que en sus análisis dejaban fuera a la historia. Las ambiciones de abarcar el estudio de toda la humanidad también se hicieron presentes en algunos autores como Darcy Ribeiro, que es un brasileño, quien en su libro El proceso civilizatorio, publicado en 1976, siguió los planteamientos de Leslie White de una secuencia de revoluciones culturales. A diferencia de otros antropólogos, Ribeiro tenía una postura política, era simpatizante del socialismo, y sus planteamientos teóricos fueron pensados desde y para América Latina. De hecho, es considerado uno de los antropólogos más importantes de América Latina en las últimas décadas del siglo XX. En este trabajo trato las tesis y conceptos principales de estos dos maestros de la antropología que continuaron y enriquecieron las líneas teóricas marcadas por Morgan. Apunto la dirección que tomaron sus investigaciones, resumo sus planteamientos teóricos y señalo algunas observaciones críticas que, en un esfuerzo más modesto, puedan tomarse en consideración para complejizar las tendencias evolutivas de la humanidad. Bueno, esto como introducción, me lanzo ahora a tratar a Leslie White. Leslie White nació en Colorado en el año 1900. Se inclinaba por el estudio de la física y la astronomía, pero su participación en la Marina durante la Primera Guerra Mundial lo hizo definirse por las ciencias sociales, por lo que estudió historia, ciencias políticas, psicología, antropología y filosofía,
en la Universidad de Columbia. En 1927 fue profesor de antropología y sociología en la Universidad de Buffalo. Para adoptar la perspectiva evolucionista, fue influenciado por los planteamientos de filósofos como Wilhelm Oswald, Marvin Taber y las investigaciones de Morgan y las lecturas que realizó de los escritos de Marx y Engels sobre la naturaleza y el desarrollo de la civilización cuando estuvo en la ex Unión Soviética en 1929, ¿no? Es importante aquí hacer un señalamiento, es decir, en 1929 en Rusia había también antropólogos y etnógrafos destacados y había ya la idea también de vincular la energía con la cultura. Es decir, nunca hace Leslie White esta referencia, pero hay textos de Rusia de 1920, un poco antes de 1920, ¿sí? en que está Leon Gumilov, un antropólogo, que habla sobre etnia y etnogénesis, etnia y etnogénesis, una cosa así, ¿sí? Y la tesis principal es que el surgimiento de nuevas etnias y la caída de las etnias, ¿no? Tiene que ver con la energía, ¿no? Entonces, yo sospecho que Leslie White también tuvo acceso a esta literatura, ¿sí? Además de conocer los escritos de Marx y Engels. De 1930 a 1970 trabajó en la Universidad de Michigan, pero sus ideas estuvieron en desacuerdo con las corrientes dominantes de la época en su país, ¿no? Leslie White, con sus planteamientos de la tecnología como parte fundamental en el sistema cultural, mantuvo vivas las tesis de la evolución en la antropología norteamericana. Según él, todo lo que existe puede definirse en términos de materia y energía, y aprovechar y controlar la energía para ponerla al servicio del hombre es la función principal de la cultura. La historia de la evolución humana es el intento de las sociedades de controlar la naturaleza a través de la tecnología e insiste en considerar que se trata de una cultura de toda la humanidad. En lo que él considera como sistema cultural, White distingue tres subsistemas interrelacionados. El sistema tecnológico, mediante el cual el hombre se vincula con el hábitat, lo conforman las herramientas, cobijas, los instrumentos de ofensa y defensa, entre otros, y es el principal ya que el hombre depende de los medios materiales y mecánicos de adaptación al entorno natural para sobrevivir. Segundo, el sociológico, integrado por aspectos de tipo ético, económico, políticos, de parentesco, militares, eclesiásticos, entre otros. Y dice, es dependiente del tecnológico y puede definirse como el esfuerzo organizado de los seres humanos en el uso de los instrumentos que le permiten la subsistencia, defensa, protección y ofensa. El ideológico, constituido por el conocimiento, mitología, teología, literatura, etcétera, que también dependen del sistema tecnológico. En su opinión, hay un tipo de filosofía adecuada para cada nivel de tecnología, aunque filtrado por los sistemas sociales, ¿no? Entonces, él se plantea estos tres subsistemas poniendo un especial énfasis en el sistema tecnológico, ¿no? Como dominante y determinante. El sistema tecnológico, entonces, dice, determina el sistema cultural como un todo, aunque los sistemas sociales pueden condicionar la tecnología y los sistemas filosóficos pueden afectar los otros dos sistemas, pero no los determinan. Según White, para el estudio de la evolución de las sociedades hay que distinguir tres factores en cualquier sistema sociocultural, ¿no? Bueno, hay que decir, quizás esto lo voy a repetir más adelante, es decir, digamos que Leslie White tuvo una especie de modelo materialista, de modelo marxista, pero simplificado, es decir, para él la base es la tecnología, luego lo social y luego lo ideológico, ¿sí? No se atreve abiertamente a hablar de
estructura, superestructura, ¿no? Pero sí esta estratificación en las capas de conformación de la sociedad. Bueno, vuelvo a la idea de que Leslie White, para el estudio de la evolución de las sociedades, distingue 3 factores. Uno, la cantidad de energía aprovechada per cápita por año. 2, la eficacia de los métodos tecnológicos con que la energía se aprovecha y se hace funcionar. Y 3, la magnitud de los bienes de necesidades humanas y los servicios producidos. Así, en la historia del desarrollo cultural, cultura entendida como mecanismos para aprovechar la energía, la primera fuente de energía explotada fue la del cuerpo del ser humano. Según Leslie White, equivalente a 1/10 caballo de fuerza si se trata de un hombre adulto, o de 1/20 parte per cápita si se refiere a niños y a mujeres. Y ya que el grado de desarrollo cultural es proporcional a la cantidad de energía aprovechada y puesta en funcionamiento per cápita por año, estas culturas eran simples y escasas. Las fuentes adicionales de energía eran el fuego, el viento, el agua, pero el fuego no era aprovechado como fuente de energía, sino para dar calor, cocinar, asustar a las bestias o como símbolos. En culturas más avanzadas, el fuego se utilizó en la cerámica y en la metalurgia, así que el agua, el viento y el fuego, como fuentes energéticas, se utilizaron recientemente, entre comillas, no, y otras fuentes de energía se refieren a las plantas y a los animales. Según el autor, los primeros sistemas culturales desarrollaron técnicas de caza y recolección, pero hubo que esperar mucho tiempo para que se diera el proceso de domesticación de plantas y animales, y finalmente, con la revolución agrícola, se desarrollaron las grandes civilizaciones de la antigüedad. Después hubo un largo periodo de estancamiento que abarcó del año 1000 a.C. al 1800 después de Cristo. La cultura se desarrolló sobre una base agrícola y de cría de ganado, pero luego se dio modos de aprovechar mejor las cantidades de energía per cápita por año por el uso del carbón, combustible y gas, y con ello surge la revolución del combustible. ¿Sí? Es decir, él marca tres fases. Él marca la fase de caza-recolección, por un lado, después la revolución agrícola y luego la revolución industrial. Esas son las 3 periodos que marca y que le interesan, ¿no? Y que pareciera tener un control distinto sobre la naturaleza, ¿no? Ahora sabemos al respecto que un cazador-recolector, tiene todo un complejo de conocimiento sobre la naturaleza, ¿no? Para saber qué cazar, cuándo cazar, ¿no? Sin dañar propiamente dañando lo menos posible la naturaleza. Es decir, el conocimiento de los cazadores-recolectores, ¿sí? Sobre la naturaleza era un conocimiento muy complejo. O sea, ser cazadores-recolectores no es matar cucarachas o matar por matar, ¿no? Sino había toda una normatividad de qué matar, cuándo matar y para qué matar, ¿no? Bueno, dice entonces que, como ya señalé antes, para White, a un sistema tecnológico corresponde un sistema social, y en los pueblos primitivos varían porque las circunstancias concretas de tecnología y hábitat natural también son diferentes. Sin embargo, los sistemas sociales que descansan sobre la energía humana son tribus basadas en lazos de parentesco, hay libre ascenso de los recursos naturales, son pocos especializados en sus funciones y la diferenciación social es mínima, ¿no? Es decir, ya hablamos de cuestiones tecnológicas y este sería el apartado de lo social. Según Leslie White, con la revolución agrícola, la cantidad de alimentos aumentó y con esto también aumentó la población. Las tribus pequeñas
se hicieron más grandes y estas se hicieron naciones independientes. Los lazos de parentesco dieron lugar a una organización con Estado. Dice, en la organización económica, el intercambio y la división del trabajo basado en el parentesco dieron lugar a las clases sociales y a una diferenciación social ampliada y diferencias en la propiedad. Se dan las guerras, la apropiación de la riqueza y relaciones de subordinación y explotación de los vencidos, como lo que con los que aparecen los grupos gobernantes y las masas de campesinos explotados. La guerra, el comercio y el dinero se convirtieron en elementos de polaridad social y de concentración de la riqueza. Los impuestos por parte del Estado, las altas rentas de los terratenientes exigidos a los campesinos, tendieron a reducir a las masas a una relación de impotencia y esclavitud. El estancamiento posterior, que va, según Leslie White, va del año 1000 a.C. al 1800 después de Cristo, se explica porque el sistema social tendió a actuar como un freno sobre el progreso tecnológico, ya que no le convenía a sus intereses. La revolución del combustible, que es la tercera revolución que marca Leslie White, trajo como consecuencia el aumento de la población, el desarrollo urbano, mayor diferenciación social y funciones más especializadas, y la estructura de clases cambió. White señala que el progreso tecnológico se ha desarrollado más en la guerra y anuncia una nueva revolución con el aprovechamiento de la energía atómica. Para los años en que escribió este trabajo, que es 1949, señala la necesidad de conformar un Estado que sirva como instrumento integrador y regulador de la vida civil y aumentar los niveles de integración con grupos nacionales. En su opinión, no era una época para el dominio, no era época para el dominio de un mundo por una sola nación, sino una sola organización política que abarcara todo el planeta y a la raza humana. Y concluye que la energía atómica nuclear, usada con fines militares, amenaza con destruir la misma civilización. Así que nos advierte, la tecnología construye, pero también destruye, ¿no? Y es la única mención al final del texto, ¿sí?, que habla sobre que la cultura no solamente construye, sino también destruye y puede ser extremadamente destructora. Como puede observarse, el esquema de evolución planteado por Leslie White padece enormes errores y exclusiones fundamentales, como la tecnología naval, que no lo toma en consideración, que ni siquiera menciona, y el papel del comercio en el tránsito al desarrollo del capitalismo, entre otros. Además, las relaciones del subsistema tecnológico con el social y el ideológico parecen relaciones muy simples y mecánicas. En mi opinión, son más bien como versiones estratigráficas o de capas sobrepuestas, inspiradas en la teoría marxista, pero en una versión simplificada, ¿no? Hay que considerar que, que Leslie White escribe en los Estados Unidos, es investigador en los Estados Unidos y escribe en los años de la Guerra Fría. Entonces, en esa época tampoco puede declararse abiertamente marxista, ¿sí? Sin embargo, el esquema es un esquema de capas de explicación técnica, social e ideológica, ¿sí?, con relaciones entre ambas capas, entre las tres capas de tipo mecánico, ¿no? Sin embargo, la idea de recordar sus planteamientos teóricos consiste en señalar que explicita la vinculación de la energía con el desarrollo de la cultura. Vincula aquí de una manera elemental los estudios sociológicos con las leyes de la termodinámica. Mantiene presente en los Estados Unidos las tesis del evolucionismo. Además, destacar su influencia con autores como Darcy Ribeiro, que veremos a continuación, y apuntar dos fenómenos que hoy estamos viviendo: la vinculación de los estados en bloques de naciones y la manera
del uso de la energía atómica para la sobrevivencia del hombre. Hasta aquí es Leslie White. Y me propongo entrar a Darcy Ribeiro, ¿sí? quien nació en 1922 y murió en 1997. No, en 97 creo que murió, ¿no? Hay que decir que Darcy Ribeiro estuvo más de una vez en la Escuela de Antropología dando algunas conferencias. Bueno, Darcy Ribeiro fue sociólogo, etnólogo y antropólogo brasileño, fundador y primer rector de la Universidad de Brasilia y ministro de Educación y Cultura durante el régimen reformista populista de los años 60. Aunque con formación teórica del primer mundo, trata de escribir con una perspectiva desde y para América Latina, ¿no? Y bueno, es considerado como uno de los latinoamericanistas más importantes, ¿no? Pero ahí, digamos, un tipo de intelectual de América Latina, ¿sí? Comprometido con América Latina, ¿sí? Sin podernos, ni él ni muchísimos otros, negar toda el aprendizaje que hemos tenido, tanto de los teóricos de primer mundo, ¿sí? Como de las experiencias concretas en nuestros países de América Latina, ¿no? Entonces, en fin. Bueno, en este apartado trataré los planteamientos más importantes del libro, que es el proceso civilizatorio, ¿sí? Hasta donde yo entiendo, este libro fue publicado en 1976 y fue presentado como tesis de doctorado en Alemania. Si recuerdo bien, fue en Alemania, ¿no? Dice, en este realiza una seria crítica a las perspectivas multilineales de la escuela norteamericana, cuyos planteamientos, en su opinión, minimizan las costumbres y las instituciones sociales e ignoran las contribuciones más recientes de la arqueología, etnografía y la historia. Sus fuentes teóricas son Engels, Marx, Gordon Shire, Leslie White, Julian Stewart y Fogel, aunque, como lo veremos a continuación, su propuesta está estrechamente ligada a los planteamientos de Leslie White. Ribeiro parte del supuesto teórico que la sociedad puede ser explicada en términos de una sucesión de revoluciones tecnológicas y de procesos civilizatorios a través de los cuales los hombres pasan de cazadores-recolectores a otros modos de proveer su subsistencia, de organizar su vida y de explicar sus experiencias. Según el autor brasileño, los modos diferenciados de ser de las sociedades, aunque varíen en sus contenidos culturales, no lo hacen de forma arbitraria. Se encuadran en imperativos de tres órdenes: tecnológico, social e ideológico. Y el carácter de sus conexiones hacen que a una clasificación de las etapas evolutivas con base a la tecnología deban corresponder clasificaciones completamente fundadas en patrones de organización social y de configuración ideológica, ¿no? Esto es una síntesis de la página 22 del libro de Darcy Ribeiro, y como vemos ver, hasta aquí es igual que Leslie White. Es el mismo modelo que había propuesto Leslie White en el 49, ¿no? Pero no es la copia de Leslie White, es decir, retoma Leslie White, pero digamos corregido y aumentado, ¿no? Es decir, el Ribeiro maneja conceptos básicos, considera que las sociedades humanas fueron afectadas por dos procesos, o han sido afectadas por dos procesos complementarios. Uno, responsable de la diversificación, y otro, de la homogeneización. En el primero, las sociedades tienden a multiplicar sus contingentes poblacionales y a diversificar las entidades étnicas. Y en el segundo, impide que esa diversificación conduzca a una diferenciación creciente de los grupos y tiende a homogeneizar sus modos de vida por la fusión de las entidades étnicas
en unidades cada vez más inclusivas. El proceso diversificador, al que primero se refirió, responde al imperativo de adaptación ecológica diferencial. Y esto sí lo quisiera subrayar, de adaptación ecológica diferencial. Estas cualidades, aunque relevantes en una sociedad particular, le importan al proceso evolutivo solo cuando producen formas generales de adaptación utilizadas por otras sociedades. En lo que se refiere al proceso homogeneizador, es la propia evolución sociocultural que se desenvuelve a través de la realización de posibilidades limitadas de respuestas a los mismos imperativos fundamentales. Bajo similares condiciones, antes de conducir a la reiteración de las mismas formas culturales y a la creación de estructuras uniformes, clasificables dentro de una tipología genética universal. Para Ribeiro existe un imperativo cultural y 3 condicionamientos básicos extraculturales y otros de naturaleza cultural. El primero consiste en la uniformidad del medio natural en que el hombre actúa y que le obliga a ajustarse a regularidades físicas, químicas y biológicas. El papel homogenizador de este imperativo se expresa en la tecnología productiva. Como respuesta a cada cultura encontramos un mínimo de conocimientos objetivos y modos estandarizados de hacer. Aparte de esto, los condicionamientos que él llama condicionamientos básicos se refiere a la naturaleza humana, ¿no? El primero dice los derivados de la estructura biológica del hombre, cuyos atributos especiales de inteligencia, flexibilidad e individualidad y socialización lo uniforman como especie. Segundo, los de la vida asociativa, cuyo desarrollo exige la creación de pautas culturales capaces de regular la convivencia y ordenar la integración social a efecto de reproducir al grupo y de producción económica. Tercero, los de naturaleza psicológica, responsables de la unidad esencial de la estructura neuropsicológica y mental de los seres humanos. A estos acondicionamientos se suma otro imperativo cultural que se refiere a la capacidad de comunicación simbólica. Responsable de la inclusión de la vida social en cuerpos de herencia cultural transmitidos de generación a generación, que hacen que todos los desarrollos posteriores dependan de las características del patrimonio existente. ¿No? Aquí yo quisiera hacer una observación. Entonces, además de una versión estratigráfica que antes señalé, campo tecnológico, sociológico e ideológico, Darcy Ribeiro aquí también está manejando una estratificación de la naturaleza humana, ¿no? Es decir, también concebía la naturaleza humana compuesta por el estrato biológico, sociológico y cultural. Es decir, acordes con los principios separables utilizados en las ciencias sociales modernas, fuertemente criticados en nuestros días. Es decir, Darcy Ribeiro, igual que Leslie White, igual que cualquiera de nosotros, ¿sí? Correspondemos a una época histórica, y no solamente una época histórica en la que nos movemos, en la que crecemos, en la que nos formamos, ¿no? Sino también en lo que proponemos, ¿no? Es decir, en lo que proponemos, y aquí Darcy Ribeiro está en esta propuesta siempre estratigráfica de campos, biología, psicología, social, cultura, como si fueran capas de pastel. No. En cuanto a la evolución de las sociedades, que esa es la idea, porque Leslie White señalaba 3 revoluciones, ¿sí? Cazadores, recolectores, agricultura y revolución industrial, ¿no? Leslie White también va a plantear su esquema de evolución. Dice,
El Ribeiro señala que la transformación se genera en las propias culturas, o sea, hacia adentro, pero también puede hacer cambios por el contacto con otras sociedades. Es decir, lo que alguna vez se conoció como cambio interno que no está en oposición a la difusión. Los motores de la evolución son la invención, los descubrimientos, la difusión y las compulsiones sociales provenientes de la invasión externa. Ribeiro trata de demostrar que el desarrollo de las sociedades y de las culturas están regidos por un principio orientador asentado en el desarrollo acumulativo de la tecnología productiva y militar, y que a ciertos avances en esta línea corresponden cambios cualitativos que permiten distinguir etapas de la evolución social y que estas etapas de progreso tecnológico corresponden a alteraciones en la organización social y en la configuración de la cultura. Es decir, de alguna manera es más o menos las tesis de Leslie White en una versión corregida y aumentada, ¿no? Pero todavía no vemos la ruptura que pudiera haber entre Darcy Ribeiro y Leslie White. Bueno, aunque el poder determinante lo constituyen las innovaciones técnicas, productivas y militares, Ribeiro no excluye que otras fuerzas en la existencia, o no excluye que otras fuerzas dinámicas temporalmente sean dominantes. Por ejemplo, la organización social sobre los adelantos técnicos o el sistema ideológico sobre la tecnología y la cultura, la estructura social. Para Ribeiro, una formación social-cultural está compuesta por tres sistemas: el adaptativo, el asociativo y el ideológico, ¿no? Con otros nombres, pero es más o menos la misma línea de Leslie White. En cuanto a las revoluciones tecnológicas y los procesos civilizatorios, Ribeiro parte de la propuesta de Gordon Childe, quien señala tres grandes revoluciones: la agrícola, la urbana y la industrial. Pero la enriquece con un número mayor de revoluciones: agrícola, urbana, del regadío, metalúrgica, pastoril, mercantil, industrial, termonuclear, etc., a las que corresponde 12 procesos civilizatorios y 18 formaciones socioculturales específicas, algunas de las cuales se dividen en dos o más complejos complementarios, ¿no? Y aquí les recomiendo ver un cuadro que pone Darcy Ribeiro en la página 161, 167, un apartado. Bueno, habla de la revolución agrícola, de la revolución urbana. Lo voy a pasar muy rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Sí. De las revoluciones de regadío en las grandes sociedades, altas culturas arcaicas, el surgimiento de la metalúrgica, con lo cual, según él, surgen los imperios mercantiles y esclavistas, la revolución pastoril, que provoca las primeras rupturas con el feudalismo, la revolución mercantil, basada en el progreso de la navegación oceánica y las armas de fuego, y que representa una segunda superación del feudalismo, la revolución industrial, fundada en la tecnología de conversores de energía inanimada, que configuró una nueva formación sociocultural, el imperialismo industrial, que se divide en dos complejos: los núcleos rectores y las formaciones neocoloniales. Dice que el desarrollo capitalista mercantil y el imperialista industrial tomaron un perfil europeo occidental cristiano. Así lo dice, lo tengo entre comillas, como si estos atributos étnicos, culturales y religiosos fuesen el contenido fundamental de la tecnología y de la navegación, de las armas de fuego, de los motores de explosión o de la gasolina. Según Ribeiro, las revoluciones mercantil e industrial desencadenaron procesos civilizatorios a nivel mundial y dieron lugar a la interacción de todos los pueblos del mundo. Los inscribieron en un mismo sistema productivo y mercantil mediante la actualización histórica como parte de un contexto colonial o neocolonial.
De este modo, unificaron a la humanidad para entrar a la revolución termonuclear, que para él sería la octava revolución, tendiente a cristalizar una civilización de la humanidad movida por la misma tecnología. El autor brasileño asegura que su esquema es multilineal, global, diversificado en etapas sucesivas, y que el transcurso de la historia de la humanidad pasa de la existencia de una enorme cantidad de entidades étnicas y políticas a la unificación de un solo contexto integrador. Este proceso, según él, conduciría a todos los hombres en pocas variantes raciales, culturales y lingüistas. No, señala también que la evolución social es un movimiento dialéctico de progresiones y regresiones, de actualizaciones históricas y de aceleraciones evolutivas. En este esquema de evolución se señala una serie de conceptos nuevos, entre comillas, que no había considerado otros antropólogos, tales como actualización o incorporación histórica, en la cual se incluye la integración de los pueblos atrasados en sistemas más evolucionados tecnológicamente, la aceleración evolutiva, que trata de procesos de inducción del progreso con la preservación de la autonomía de sociedades que lo experimentan, ¿no? Y en los procesos civilizatorios, Darcy Ribeiro señala, quisiera resaltar 3 de sus propuestas. 1, ubicar al feudalismo como una regresión cultural cuya ruptura se produjo con la revolución mercantil iniciada en la periferia, en Iberia y en Rusia. Segundo, el recordatorio que el desarrollo capitalista mercantil y el imperialista industrial tomaron un perfil europeo occidental cristiano, que es algo que va a insistir y que va a manejar en el transcurso de su libro, como si estos atributos fueran fundamentales en la tecnología de la navegación o en las armas de fuego. Y tercero, sus consideraciones en relación a los pueblos desarrollados y subdesarrollados del mundo moderno, que en su opinión no se explican como representantes de etapas distintivas de la evolución, sino como componentes interactivos y complementarios de un mismo sistema de dominación. Esta idea en su momento representó todo un cambio en las concepciones del tercer mundo y en concreto de América Latina. Es decir, el subdesarrollo no era una etapa previa del desarrollo. Los países desarrollados jamás habían sido subdesarrollados, ¿no? La cuestión del subdesarrollo era más bien un complemento del desarrollo. Es decir, desarrollo y subdesarrollo, o dicho en otros términos, primer mundo y tercer mundo, eran parte de lo mismo. Tercer mundo seguiría siendo tercer mundo, ¿sí?, en tanto estuviera vinculado con primer mundo. Dice, de la revolución termonuclear, continúa Rivero, se debe esperar una fusión homogeneizadora de las formaciones más avanzadas y la aceleración del progreso que posibilita la recuperación del trazo histórico de los demás pueblos. Estas dos fuerzas integrarán a todos los pueblos en una misma civilización humana unificada. Por otra parte, Ribeiro realiza una serie de afirmaciones que tienen vigencia hoy en día, tales como los intervalos de las revoluciones se reducen progresivamente, lo cual nos habla de fenómenos que conocemos como aceleración de la historia, ¿no? Hoy por hoy se habla de esta cuestión de intensificación de la historia, ¿no? Dice, y el hombre se ve sumergido en un ambiente cultural más opresivo de lo que fue el medio físico o cualquier otro factor, lo cual pone en riesgo la propia naturaleza humana. Sin embargo, parece utópico y romántico al señalar que el imperativo de la racionalización de la vida social y de intervención en el mundo de valores que motivan la conducta apuntan hacia el socialismo como la forma más capaz de proveer los sistemas de control
y hacer a los hombres más libres y más responsables en el mundo de la abundancia, estimulando su capacidad creadora y haciendo de la persona humana la norma y el fin del progreso humanizador. ¿No? Según él, la revolución termonuclear debería actuar como un acelerador de la evolución de los pueblos atrasados en la historia y como configurador de las sociedades futuras, en que deberán ser superados tanto la estratificación social como la apelación a la guerra en las relaciones entre las naciones. En este planteamiento ignora que con esta homogeneización se daría el aniquilamiento de múltiples grupos y expresiones culturales. Sí. Y eso es también lo que estamos viviendo, o lo que hemos estado viviendo en los últimos 30 años, en que la globalización está también destruyendo muchos grupos y expresiones culturales. Bueno, por último, y ya entro a la última parte, ¿sí? Espero librar con los tiempos marcados, voy a señalar algunas consideraciones críticas de a Leslie White y a Darcy Ribeiro. Dice, en el momento histórico que nos toca vivir, a casi nadie se nos ocurriría formular un diseño de evolución de las sociedades. Finalmente, ninguno de los esquemas apuntados han sido 100% perfectos. Pero tampoco podemos ignorar que los así llamados científicos sociales y humanidad y las gentes de humanidades operamos con una idea de evolución casi siempre implícita. Por otra parte, tampoco negamos que los cambios en la tecnología han repercutido en nuestro quehacer, en nuestras formas de relacionarnos y en nuestras maneras de pensar. Nadie podría negar los efectos que se produjeron con el descubrimiento de la penicilina y de las vacunas, o que se han producido con el Internet y el teléfono celular. Sin embargo, tanto el modelo teórico de White como el de Ribeiro resultan criticables en varios sentidos. Aunque los dos autores se dijeron influenciados por la lectura de Marx y Engels, ninguno de ellos recurrió a la idea de las clases sociales y de sus luchas como motor de la historia, ni a las contradicciones entre el estado de desarrollo de las fuerzas productivas y el de las relaciones de producción. Aunque Ribeiro incluye la temática de las clases sociales en otro de sus libros, que se llama Las Américas y la civilización y el dilema de América Latina, y que fue posterior a este libro. Ninguno de los dos autores hacen referencia a los grupos sociales responsables de las revoluciones tecnológicas, ni que estas transformaciones están condicionadas socialmente y que responden a intereses de una clase. Por otra parte, las relaciones del subsistema tecnológico con el asociativo y el ideológico resultan muy mecánicas. Y como ya mencioné, son versiones estratigráficas inspiradas en la teoría marxista y muy simplificadas. En la realidad vemos que una organización socioeconómica concreta incluye distintas relaciones de producción. La servidumbre feudal coexistía y coexiste con la organización capitalista del trabajo. Las sociedades incorporadas, hoy llamadas subdesarrolladas, tienen diferentes formas de organización del trabajo, porque sirven a una explotación más eficiente. Lo mismo se puede decir del capitalismo en los Estados Unidos. A pesar de que sus grandes avances tecnológicos en materia productiva y de guerra, existen formas de trabajo con rasgos esclavistas entre los migrantes ilegales. O la antigua Unión Soviética, que a pesar de su socialismo y de su vanguardia en la tecnología, las actividades de pesca y recolección de una gran variedad de frutos de bosque fueron y son fundamentales en la alimentación de la mayoría del pueblo ruso. Un argumento similar se puede apuntar en relación a la base tecnológica de muchas sociedades. Por lo menos en América Latina, coexisten instrumentos modernos al lado de los más antiguos. También quiero llamar la atención al papel de la guerra para ambos autores. Sin duda, es decir, Leslie White no solamente lo menciona, sino pone énfasis en la cuestión de la guerra, y
y Darcy Ribeiro también pone la atención en la guerra, ¿no? Con menos énfasis que Leslie White, pero también lo menciona. Sin duda que es importante, y la historia de los grandes imperios de ahora y de antes lo demuestran, pero nunca ve, ni Darcy Ribeiro ni Leslie White, nunca ve la orfandad del hombre frente a las fuerzas de la naturaleza. Es decir, el hombre no solo le tiene miedo al hombre y por tanto se arma para dominar al otro, ¿no? Y desarrolla técnicas de guerra, etcétera, sino también le tiene miedo al ambiente y a las fuerzas naturales, frente a las cuales se inventa una serie de estrategias mágico-religiosas, y esto se menciona poco. Estoy en conferencia, te marco más tarde. Chao. Fuerzas naturales frente a las cuales se inventa una serie de estrategias mágico-religiosas, y esto lo menciona poco, ¿no? Otro elemento a considerar es que hoy en día, aunque no formamos parte aunque no nos propongamos hacer diseños de evolución sociológica o sociocultural, hoy en día es claro que nos enfrentamos a nuevos retos, y a diferencia de Ribeiro, que creía que el socialismo constituía una organización social más sana, ahora vivimos desencantados ante un mundo que padece las cifras más altas de la historia, con enfermedades como el cáncer y con un sistema inmunológico débil que pone en riesgo la existencia del hombre ante las epidemias actuales, por ejemplo, las cuales, según algunos, son solo el principio. Si hace poco tiempo la consigna era salvar al planeta, ahora queda más claro con que ese salvar al planeta, en ese salvar al planeta está salvar al hombre. O sea, si en la época de Ribeiro, el mundo era capitalismo versus socialismo, ¿sí? Las generaciones de ahora nos planteamos, ¿sí? No es capitalismo versus socialismo, sino es un cambio, es decir, una crítica al capitalismo y a la expansión del capital, con todo lo que esto implica, versus salvar al planeta y salvar a la humanidad, ¿no? La cuestión de la guerra, como ya habíamos dicho, sigue estando presente en nuestros días, ¿no? Y la posibilidad, si hubiera una tercera guerra mundial, ¿sí? Yo creo que prácticamente se perdería las 3/4 partes de la humanidad, ¿no? Si no es que no hubiera ni perdedores ni ganadores. Y si hubiera una cuarta guerra mundial, sería con piedras y palos, ¿no? Bueno, hasta aquí la exposición. Son 7:57, ¿sí? Lo cual quiere decir que respete el tiempo y el horario, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Manola. No, yo hubiera estado encantado en que no respetaras el tiempo y siguieras, pero bueno, ahorita seguramente vamos a conversar más cosas. Muchísimas gracias por todo este espacio y momento. Ahorita viene Jimena a contarnos qué hay en el chat del Facebook. Yo empezaría a dialogar contigo a partir de unas notas que tomé, pero también de ciertas ideas que giran en mi cabeza. Y la primera es una pregunta como que puede ser bastante pedestre, bastante obvia, básica, y es, pues en tu experiencia ya de años en la escuela y en la formación, ¿cómo fue la recepción en México de estos autores? Es decir, pues hace rato platicábamos acerca de que la ENA también tiene como sus eras geológicas en las teorías, ¿no? Una especie de arqueología del pensamiento siempre es necesario para refrescarlo, pero regresando a los autores, a los planteamientos, a los debates, al tema de la guerra, al tema como de esta especie de obsesión
una obsesión por no obsesionarse por capitalistas contra comunistas, el tema de la atención a la función de su desarrollo, no como un paso previo, no como un medio para llegar al desarrollo, sino como un estadio estático, como una especie de condena a los condenados de la tierra de Frantz Fanon. Mi pregunta inicial es, ¿qué tanta recepción tuvo, qué tanto se discutió, qué tanto se debatió estos autores en México y tal vez en la escuela? Porque tal vez en esta época, pues decir México en términos de formación antropológica era decir la ENA, pero ¿qué tanto se conoció, se discutió, se debatió a partir de esto, Manola? Creo que hubiera ayudado, tal vez si se hubieran conocido mucho más, pero en tu experiencia, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se vio eso en la formación y en el debate? Mira, yo creo que la ENA efectivamente tiene una rica historia cultural. O sea, la ENA fue visitada por los grandes teóricos de antropología, ¿no? Kirchhoff, por ejemplo, ¿no? Es decir, muchísimos antropólogos de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, ¿no? Pusieron por lo menos un pie en la ENA, ¿no? Por ahí alguien señala que Taylor también estuvo en la ENA, aunque la gente dice que estuvo, pero que se salió de Inglaterra porque estaba con una bronquitis que no podía, con esa bronquitis, y que se vino a México a tomar sol y calorcito, ¿no? Pero bueno, sea como sea, alguna vez estuvo en la ENA, ¿no? Pero bueno, ya no digamos Malinowski, ya no digamos Kirchhoff, ya no digamos un montón de antropólogos de primer mundo, ¿no? En el caso de Darcy Ribeiro, pues yo estudié en la ENA en los 70s, ¿no? Y, digamos, segunda parte de los 70s, y bueno, fue muy bien visto en la ENA. Claro, era una ENA muy diferente a la ENA que existe hoy en día. Es decir, era una ENA muy politizada, muy vinculada con campesinos, sobre todo con campesinos e indígenas, ¿no? Muy vinculada con la guerrilla. Bueno, no muy vinculada con la guerrilla, pero lo que quiero decir es que cuando hubo presos políticos, ¿sí? Los estudiantes de la ENA fueron a dar clases a la cárcel. Fueron a dar clases de antropología a la cárcel. Y a mí hace unos 6, 8 años me llegó un estudiante de esos que se inscribieron estando en la cárcel, que llegaba a terminar su carrera de antropología, ¿no? Entonces, la verdad, tomó mi curso como una materia optativa, ¿sí? Y la verdad es que por lo menos le di 3 sesiones a él, ¿no? Para que él nos platicara toda la cuestión de la guerrilla en México, ¿no? De cómo se preparó esa guerrilla, de cómo fue su experiencia en la cárcel y de quién sabe cuántos años después qué pensaba él sobre la guerrilla, ¿no? La verdad fue una experiencia bastante interesante, ¿no? De la cual aprendimos mucho, tanto yo como los estudiantes, ¿no? Bueno, o sea, la ENA ha tenido diferentes etapas históricas, ¿no? Yo creo que cada etapa nos ha dejado algo, ¿no? Y bueno, simplemente nos toca a nosotros descubrir y reforzar las grandes enseñanzas que nos ha dejado la ENA. No. Bueno, en el caso de, concretamente regresando a uno de los temas, Darcy Ribeiro, pues fue gente que visitó por lo menos 2 veces la ENA, ¿no? Y bueno, Maurice Godelier también visitó la ENA en los 90s y lo visitó 2 veces, ¿no? Philip de Scola lo mismo. Es decir, sigue habiendo un montón de grandes maestros
que, bueno, ahora en la pandemia no, ¿verdad? Pero cambia la historia, pero que la ENA era un lugar, un pase obligatorio para muchísimos teóricos de la antropología, ¿no? Francesa, alemana, italiana, ¿no? Y claro, norteamericana. Sin embargo, sabes, a mí me parece que tuvo mucho más influencia Julian Stewart que Darcy Ribeiro. O sea, Julian Stewart tuvo muchísimo más influencia en la ENA. Nos guste o no nos guste. Así es. Sí. Ok, Jimena, ¿tienes ahí alguna cosa en el chat? Sí, bueno, primero hay un saludo de Fernando Vargas Olvera, saludos a la doctora Manola, de René Reyes, también excelente conferencia de la doctora Manola. Y otro comentario de Fernando Vargas Olvera, en concordancia con las propuestas neoevolucionistas y los modelos de evolución de Ribeiro y White. Y otra pregunta también de Fernando, ¿cómo poder reflexionar estos tiempos de pandemia mundial y de una probable desaceleración en términos de modo de producción capitalista globalizada? Es la pregunta. ¿Esa es una sola o hubo dos preguntas? ¿Hubo una primera? Me parece que es uno, bueno, sí, la primera sería cómo poder reflexionar estos tiempos de pandemia mundial y de una probable desaceleración en términos de modo de producción capitalista globalizada. Es una, pero es muy larga, entonces. Mira, lo que pasa es que yo pienso que hay, o sea, la pandemia no es el único problema, es el momento que nos toca vivir y que ha sido una experiencia bastante fuerte que no pensábamos, ¿no? Y que infelizmente, según algunos colegas, sí, estamos principiando con el problema, no estamos terminando con el problema, ¿no? Es decir, como diría alguna amiga que era así como una muy pesimista, decía, no te preocupes, todo se va a complicar, ¿no? Entonces, nosotros queríamos escuchar otra cosa y decía, no te preocupes, todo se va a complicar, es la tendencia, ¿no? Entonces creo que la pandemia es un punto que está marcando otro tipo de cosas, otro tipo de procesos, ¿no? Es decir, hace unos 6, 8 años pensábamos cómo caracterizábamos a la familia mexicana, ¿no? La familia mexicana era un grupo, un núcleo, ¿sí? En que un integrante de la familia, o sea, que conocían a un amigo o pariente que vivía en los Estados Unidos, a un amigo o pariente que tenía problema de cáncer, a un amigo o pariente que andaba en el rollo de consumo de drogas, a un amigo o pariente, etcétera, ¿no? Es decir, ya estábamos viviendo un proceso en los últimos 10, 15 años, ¿no? No solamente de desarticulación social, sino de deterioro social apresurado, ¿no? Entonces, junto con esto viene la cuestión de la pandemia. Yo creo que la pandemia, es decir, de hecho nos cambió el mundo, nos cambió un mundo, nos cambió el modo de hacer antropología, nos está cambiando el modo de hacer antropología, nos está replanteando problemas de investigación, ¿no? Nos está replanteando estilos de vida, ¿sí? Y bueno, por supuesto que el rollo de desaceleración económica, ¿no? Claro que no solamente se va a dar, sino se está dando. Y se está dando tanto en lo que se conoce como primer mundo, ¿no? Y lo que se conoce como tercer mundo. Es decir, aquí nos está afectando a todos, ¿no? Y creo que nos ha cambiado mucho
la vida, pero también es una oportunidad también de reflexionar, de que efectivamente creo que necesitamos un cambio como sociedad, ¿no? Que no va por ahí. O sea, tenemos un sistema inmunológico muy deteriorado. O sea, estamos en pánico todo el mundo, ¿no? Es decir, ante un virus que nos pone en jaque, ¿no? Entonces, algo anda mal, algo anda mal. Yo creo que habría que repensar muchas cosas. No sé si, Fer, te quedas satisfecho con este comentario o quieres decir alguna cosa, Fer. Ya nos escribirá y seguro también le pedimos a la gente que nos está siguiendo que por favor comenten, pregunten. No siempre tenemos aquí a Manola tan a la mano para poder dialogar con ella. Y yo sí te quería preguntar, Manola, si en esta consonancia de los autores con los cuales hoy estamos discurriendo, si no justamente, bueno, hoy revisando básicamente la prensa encuentra uno, por supuesto, esta infodemia de la pandemia en cualquier portal de internet, pero también el tema de que el Cutzamala está al 40%, que ahora hay que empezar a desecar o a tomar presas de agua, no presos de preso, presas de agua de Madín, la presa de Guadalupe en el Estado de México para alimentar de agua a la ciudad, etcétera, que no llueve, que no sé dónde estás ahorita, pero aquí la ENA, en Cuicuilco, tiene una temperatura poco agradable, hace mucho calor. Es decir, si el tema de cambio climático, si el tema de pandemia y estas desaceleraciones extractivistas y de saqueo continuo no son también una variante de la guerra. Es decir, entender, yo lo que un poco quiero debatir contigo es que entender la guerra solamente como la manipulación continua de instrumentos físicos, herramientas, pistolas, etcétera, más bien no valdría la pena pensar en la guerra en con otro tipo de armas, con otro tipo de cosas que ni siquiera sean objetuales. Es decir, no sí, por el oxígeno, por ejemplo. Por ejemplo, sí, claro, es decir, digo, uno ve la India y por supuesto que uno lo que encuentra ahí es, no sé, una lucha por el oxígeno en la atmósfera, pero también por el oxígeno para poderlo comprar. Aquí cerca de la ENA hay todavía un depósito de recarga de tanques de oxígeno, ahora ya no, pero a principios de año había unas filas bastante largas en el sentido de que esta especulación sobre el bien que es el oxígeno, pues también se convierte en una suerte de arma de exterminio, de extinción, digamos. Entonces yo más bien un poco la pregunta es si también es posible teorizar sobre existencias de guerras donde las armas no son necesariamente objetos, artefactos, elementos con los cuales el hombre dispara, jala un gatillo y extermina, no, sino que hay una sofisticación del aparato de la guerra. Y que eso tal vez no esté como, hace rato platicamos que la antropología ha abrevado poco en estos temas, ¿no? Sobre antropología y guerra, pero hoy pareciera ser una especie de imperativo, necesitamos más tesis sobre esto. ¿Tú cómo lo estás leyendo a partir de este debate teórico? Mira, yo pienso que en la cuestión de la guerra, porque como que detecté dos áreas temáticas, la cuestión de la guerra es que sería tan fácil ahorita hacer la guerra. Es decir, te robas un satélite de por ahí, claro que ni tú ni yo podemos hacerlo porque están bien arriba, pero te robas un satélite por ahí, país de primer mundo, ¿sí? Y entonces dejas a todo el mundo sin sistema. Vas al banco, no hay sistema. Vas de compras, no hay sistema, ¿no? Entras en la neurosis, matas a tu vecino, si no es que a la familia, etcétera, ¿sí? Entonces te autodestruyes. O sea, de repente, no estamos tan vulnerables a que, ¿sabes que no hay sistema? ¿Sí? Destruyanse unos a otros. No pueden retirar su dinero, no pueden comprar alimentos, ¿no? O sea, no hay sistema para que retires tu dinero. No hay sistema para que pagues por si tenías guardadito en casa. No hay sistema, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces te inmoviliza. Entonces, de repente, si antes la gente especuló cómo podría ser Nueva York sin
sin energía eléctrica un día, ¿no? Habría que imaginar cómo podría ser Nueva York o el mundo o la Ciudad de México sin sistema un día, ¿no? Entonces, por ahí, y además la gente se neurotiza una con otra y termina destruyendo una con otra, ¿no? Ahora, el rollo del cambio climático. Hay dos posiciones en términos del cambio climático. La que conocemos todos, es decir, que vivimos en un modelo de capital que está en contra de la naturaleza y que está en contra de la vida, ¿no? Y que este calentamiento global corresponde a esta expansión de capital destructivo de la naturaleza, ¿no? Y hay otro planteamiento diciendo los cambios climáticos se han presentado siempre en la historia de los no sé cuántos millones que tiene el mundo, ¿no? Y la desaparición de algunas culturas podrían corresponder a cambios climáticos que se han presentado con cierta regularidad, entre comillas. Claro que esta regularidad no es de 500 años, sino de miles de años. Cada 3.000 años hay crisis ambientales y cambia. Y así como hubo dinosaurios y desaparecieron por cambio climático, así a lo mejor el hombre desaparece por cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, si mezclas estas dos posiciones, ¿sí? Entonces, el fin del grupo humano, no se le da mucho futuro, ¿no? Es decir, será una cuestión de 100, 200 años, ¿no? Y habrá terminado la fase del grupo humano. ¿Cómo terminó la fase de los rinocerontes, no? Gracias. Sí, hace rato hablábamos de este debate, con este diálogo entre Viveiros de Castro y una filósofa igualmente brasileña. Y Viveiros lo decía de una manera muy puntual, es decir, la Tierra empezó sin la humanidad y la Tierra en cierto momento podrá seguir sin la humanidad. O sea, ahí sí es muy interesante esta postura sobre el tema cristiano, digamos, o judeocristiano, que empata en sus mitologías el inicio del mundo con el inicio de lo humano. Y es un mito poderoso en muchísimos sentidos, pero no deja de ser una especie de retórica bastante vacía. Pero el público está ávido de contar algunas cosas, entonces, por favor, Jimena, tú eres nuestra voz. Gracias, hija. Claro, gracias. Miguel Vázquez hace 2 preguntas. La primera ¿es preciso dejar el paradigma evolucionista lineal o multilineal? ¿O a qué puede ofrecernos ante las problemáticas mencionadas? Cambio climático, pandemia, modelos económicos. Esa es la primera pregunta, doctora. Bueno, es decir, ahorita estamos viviendo una pandemia, ¿no? Que no es regional, que es decir, abarca prácticamente toda la humanidad, ¿no? O a la mayor parte de la humanidad, ¿no? Entonces, de repente, lo lineal o lo plurilineal, etcétera, ¿no? Puede no oponerse, ¿no? O sea, en fin, no hay por qué escoger uno o el otro, ¿no? Pueden ser los dos, ¿no? ¿Por qué no? Ok, gracias. Y la segunda pregunta que también la hace Miguel Vázquez es ¿cómo llenar esos vacíos conceptuales que dejaron los neoevolucionistas? Mira, es que no solamente son vacíos conceptuales, ¿no? Es decir, también ha habido muchos avances en diferentes disciplinas, ¿no? Ha habido muchos replanteamientos, ¿no? O sea, en la exposición señalé que tanto Darcy Ribeiro como Leslie White estaban como tratando de interpretar los subsistemas, mejor dicho,
como si fueran capas de pastel. Ahorita nadie pensaría así, o creo que nadie pensaría así, ¿no? Y la concepción del ser humano o de la humanidad también esté formado por una capa biológica, psicológica, social, cultural, etcétera, ¿no? Pues espero que las clases en la ENA hayan ayudado para cortar con eso. Es decir, todo el mundo estamos diciendo, bueno, ¿cómo separas el habla? La parte biológica, psicológica y social cultural del habla. Es decir, el habla, aunque podamos hablar lenguas diferentes, no puedes separar de la parte psicológica de la biológica, es todo un conjunto, si no, no puedes hablar, ¿no? Aunque hablemos diferentes, pero tenemos habla, ¿no? Entonces, es decir, sin duda que ha habido cambios importantes teórico-metodológicos para abordar o dar una respuesta distinta a qué es el hombre, a qué es la humanidad, a qué es la sociedad, ¿no? Y que se han dado rupturas profundas con otros planteamientos, ¿no? Que ahorita hasta podría darnos, podríamos manejar o pensar que fueron bien simplistas las posturas de Leslie White y de Darcy Ribeiro, ¿no? Pero en su momento fueron muy importantes, ¿no? Bueno, no sé si contesté o si hay otras preguntas. Bueno, ahí ya contestó Fernando Vargas Olvera y dice muchas gracias y totalmente de acuerdo. Ha sido un cambio de mundo donde el neoevolucionismo puede situarse en la reflexión sobre la pandemia. Pareciera que la tesis energética de White se ve criticada por este tipo de coyunturas sanitarias. Y también habría que pensar cuál sería el proceso civilizatorio de esta nueva realidad. Es lo que le escribe Fernando. Bueno, habría que pensarlo. Por supuesto que habría que pensarlo, ¿no? Y habría... El caso es esto, que tampoco tenemos mucho tiempo, ¿eh? No lo podemos pensar de aquí a 30 años, ¿eh? O sea, tenemos que pensarlo aquí y ahora, ¿no? Porque el mundo, y eso sí, estamos en una intensificación de la historia, ¿no? Y de cambios muy, muy rápidos, muy intensos, y es decir, no son procesos que van a durar no sé cuántas décadas o siglos, ¿no? O sea, ahorita la intensificación de la historia es muy dura, ¿no? Es fuerte. Entonces, tampoco tenemos mucho tiempo para pensarlo, ¿no? No sé qué tan inteligentes podamos ser, pero no hay mucho tiempo para pensarlo. Gracias, Fer, por tus comentarios. Muchas gracias, Manola. Y bueno, pues para empezar a cerrar, ¿no? Porque pues hoy es jueves, pero mañana seguramente hay que dar clases y preparar cosas, etcétera. Manola, digo, la antropología como disciplina tendrá, no sé, de 1860, 70 hacia acá, no llega a 2 siglos y parece estar como en una parte medio apocalíptica, medio finita, ¿no? De cierto tipo de experiencia de lo humano sobre la faz de la Tierra, como que en 2 siglos pensamos muchas cosas, pero tal vez no lo suficiente o no lo suficiente para actuar. Y esto te lo pregunto porque hay chicos que en este momento están haciendo su propedéutico para ingresar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que siguen apostando porque creen que vale la pena que esta carrera sea estudiada en sus diferentes licenciaturas. Pues es una pregunta con la que cerramos y les preguntamos a nuestros invitados e invitadas. ¿Por qué, en tu opinión, valdría la pena seguir estudiando antropología, seguir haciendo teoría antropológica, seguir pensando en estos términos como trabajo de campo, como etnografía? ¿Por qué es una opción que puede convertirse todavía en un proyecto de vida, estudiar lo humano, siendo que lo humano tiene
unas responsabilidades que a veces es bien complicado y difícil asumir. Desde tu experiencia personal. Mira, yo pienso que estudiar antropología y por qué y para qué estudiar antropología fue algo que se planteó, pues ahora sí que desde la crisis de los 80s, ¿no? Y los años de los 90s, en que, ok, estudiar antropología, pero no la antropología de antes. O sea, la antropología de antes, sin duda que son nuestros maestros, ¿no? Es nuestra enseñanza, y cada disciplina tiene sus maestros, pues, sus clásicos, ¿sí? Pero también reflexionar sobre los problemas que están, que estamos enfrentando hoy en día. Es decir, sin duda, sin negar que hay que estudiar a los clásicos, que siempre he sido defensora de esa idea, creo que también hay que ser críticos a los clásicos. Es decir, hubo una concepción de ser humano que parece que falló. Y falló desde Buffon y desde la Ilustración. Bueno, la Ilustración todavía había algo, pero desde el siglo XIX. Es decir, cuando el ser humano, ¿sí? Lo redujeron a, a ser, a ser solamente producto de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, cuando le roban al ser humano o nos roban una concepción de ser humano como ente biopsicosocial integrada, ¿no? Es decir, el ser humano no solamente es un elemento de razón, no, o es individuo de razón, también el ser humano es un individuo de pasiones, no. Y las ciencias sociales y las humanidades mutilaron a esta concepción del ser humano, no, quitándole su parte o desintegrando su parte biológica y emotiva de su praxis social, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay una revisión crítica, hay que hacer una revisión crítica, ¿no? A la luz de las problemáticas que nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, claro que algo falló y claro que somos partícipes de ese algo que está fallando, ¿no? Eso sería mi opinión en general. Pues, Manola, ha sido un placer extraordinario podernos encontrar contigo. Mucha gente que seguramente te ve y evoca tus clases o evoca su paso por la licenciatura de Antropología Social de nuestra muy querida Escuela Nacional de Antropología e Historia. Para esto, entre otras cosas, sirve también este asunto de las redes, para poder volvernos a encontrar así en la distancia, dialogar así en la distancia. La gran ventaja es que esta charla se queda grabada y circula después, la gente puede regresar a ella las veces que sea necesario. Y pues nosotros, Jimena y yo, el día de hoy, en nombre del equipo de la ENA CDC, te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad. Vamos a tener, no recuerdo si mañana, perdónenme, tengo muy atravesado el calendario, a otra colega de tu academia, Consuelo Sánchez, que vendrá a hablarnos sobre antropología y marxismo. Ya lo difundiremos. Y bueno, pues estamos a la mitad de las conferencias. Jimena, Ulises Ortiz escribió algo, pero eso te toca leerlo a ti. Sí, a ver, ya pongo el comentario. Dice, Ulises Ortiz comenta, la sociedad es cambiante y alguien tiene que registrarlo y explicarlo e interpretarlo. Y nos agrega un corazón. Entonces, bueno, quisimos leerlo también al aire. Sí, Manola. Entonces, pues yo agradezco la invitación, ha sido un gusto y ojalá que este canal pueda servir como punto de debate y como punto de unión, ¿no? De la comunidad de maestros y estudiantes de la ENA, ¿no? Que hay que fomentar estos puntos de unión.
¿no? Pues bueno, pues esta noche lo logramos y cada noche que tenemos un invitado, invitada como tú, terminamos diciendo, bueno, volvimos a ser puente, ¿no? El puente no necesariamente debería tomar postura, pero también la tomamos y la postura es, reunámonos, o sea, no tenemos que pensar igual, pensemos juntos, aunque pensemos diferente. Claro, y eso nos ha hecho de veras, como hoy, nos tiene como muy satisfechos. Entonces, pues hasta donde estés, Manola, un abrazo muy cariñoso. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y también un abrazo. Gracias por el apoyo técnico, Jimena y Carlos. Y un abrazo también a nuestro auditorio. Antes de que te vayas, Carlos Mazzini, saludos, profesora. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Abrazos para todos, buenas noches, nos vemos con Consuelo Sánchez y el marxismo y la antropología. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Hasta pronto, chao.